Sí, porque entre manifestaciones, entre paros, entre amparos, entre quejas y sugerencias, seguimos hablando de la reforma al Poder Judicial. Y esto sigue dando giros muy interesantes. Quiero ir un poco en orden cronológico con los asuntos aquí que nos estamos llevando, porque este fin de semana se sabía, sobre todo 1 de septiembre, que se instala el Congreso General, que ya iba a iniciar el proceso de discusión, que no es aprobación, pero sí discusión de la reforma al Poder Judicial. Y en eso salen cuatro jueces, que dijeron, vamos a frenar nuestra suspensión, o sea, vamos a tomarnos un descanso del paro para ampararnos en contra de la reforma al Poder Judicial. Así nada más, miren, todo muy tranquilo, todo muy relajado. De la nada dijeron, ¿sabes qué? No quiero. Se habían ido a paro a modo de protesta, vieron que no funcionó y dijeron, pues ahora vamos a tomarnos un descanso del paro para poner un amparo. Esto no fue bien visto por muchos, sobre todo evidentemente la bancada de Morena PT Verde, pero incluso hubo quienes no estuvieron de acuerdo de las filas de la oposición, como fue el propio Damián Cepeda. Damián Cepeda en sus cuentas de redes sociales dijo desde el 31 de agosto que él no veía correcto que la vía en que los jueces a través de un amparo impidieran que el Congreso aprobara una reforma, que para él esta no era una vía correcta. Dijo que claro, para él es una reforma dañina, que no debería de aprobarse, pero que debería argumentarse y ganarse con votos, no a la fuerza. Y es más, dice también que cuál sería esta vía. Él insiste que sería la democrática, con votos, ¿en dónde? En el Senado, donde Morena no tiene los votos, como sencillo, que no se doble nadie de la oposición. Así de claro, un abuso no se combate con otro abuso. Se es o no se es demócrata, no hay medias tintas. Esto fue criticado por muchos de sus propias filas, por ejemplo, Manuel Cloutier dijo, diciendo contigo, querido Damián, ya que el límite infranqueable de cualquier mayoría, sea electoral o administrativa, legislativa o judicial, en una sociedad democrática es el respeto a los derechos humanos. Otros dicen que es un tibio, que México no necesita políticos tibios. Vaya, hay varios que pues que definitivamente lo están criticando por este tipo de posicionamientos. Vaya, hasta la propia Margarita Zavala en una de esas vi un tuit en el que se quejaba rotundamente de cómo es que él salía a quejarse de los jueces que se fueron a amparo para evitar la discusión de la reforma del Poder Judicial. En este tenor, me resultó interesante, para que usted vea, Damián Cepeda dice que hay que frenarla con votos. Pues fue justamente el 1 de septiembre que hubo un senador en particular del Partido Acción Nacional, que empezó a doblarse un poquito en cuanto a lo que sí y a lo que no debería de oponerse la oposición, al menos el PAN. Y básicamente es Ricardo Anaya. Usted, yo no lo creía y lo tuve que escuchar porque sí pasó. Pareciera que para Ricardo Anaya la reforma judicial está mal por otras razones, pero no precisamente por la del voto. Recordemos que justamente la elección democrática popular de jueces, ministros y magistrados es lo que está en el centro de lo que no quieren los que hoy integran el Poder Judicial Federal, que se apruebe. Están de acuerdo en que el Consejo de la Judicatura se ha dividido un poco, o sea, como que han cedido un poco más en cuanto particularmente a la otra parte de la iniciativa, que es tener un órgano interno de control que realmente funcione como un órgano interno de control, pero lo que se han negado rotundamente es a la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados. Y entonces llega Damián Cepeda y se queja de los amparos y luego escuchamos el posicionamiento de Ricardo Anaya en donde dice que la oposición se equivoca al rechazar la participación del pueblo en la justicia. Ricardo Anaya, yo no sé, vamos a escucharlo, porque yo no sé si estando fuera realmente regresó Ricardo Anaya, si fue abducido por los extraterrestres y entonces le cambiaron el cerebro y viene un nuevo Ricardo Anaya,
O yo no sé quién es este nuevo Ricardo Anaya, un Ricardo Anaya con pelo. Se parece al de Insulting and Unacceptable, se parece al que jura y perjura que es preso político, se parece mucho al Ricardo Anaya que se autoexilió a modo de evitar pisar la cárcel. Es el mismo Ricardo Anaya que perdió las elecciones del 18, el Ricardo Anaya que se quiso parecer a Spider-Man subiéndose a una estructura en uno de sus eventos de campaña. Ese es de Ricardo Anaya, físicamente, con pelo. Pero lo que escucho de Ricardo Anaya no me da sentido alguno. Por último, creo que la oposición se está equivocando, está mordiendo el anzuelo al rechazar la participación del pueblo. Claro que necesitamos más pueblo en materia de justicia. En muchos países del mundo, los jurados populares determinan si la persona es culpable o es inocente. Necesitamos la participación de la gente. Ese es un falso dilema y creo que la oposición se equivoca cuando rechaza la participación del pueblo y la participación de la gente. Sí a una reforma judicial, pero no a una reforma judicial que está diseñada para controlar el poder judicial. Senador, por último, quizás estamos viendo al gemelo bueno de Ricardo Anaya, no lo sé, ¿no? O sea, dice Ricardo Anaya que se equivoca la oposición al querer sacar al pueblo de la fórmula, que el pueblo y que en distintos países el pueblo participa directamente en la elección de jueces. ¿Quién es este Ricardo Anaya? ¿Alguien me puede decir? Yo necesito saber si es el gemelo bueno o el gemelo malo, porque dentro de todo esto, lo que está diciendo Ricardo Anaya, recuerden que a Morena, PT Verde, a Morena y aliados, solamente les falta un voto en el Senado para aprobar reformas constitucionales. En la Cámara ya lo tienen, incluso amarraron la Jucopo con este regalo que le da el Partido Verde a Morena de 15 legisladores. O sea, en la Cámara de Diputados no hay tema. El problema está en el Senado, que para los de Morena dicen, no es problema, estamos hablando de o es un voto o es una ausencia, pero uno al final, ya que los dos que supuestamente eran del PRD, bueno, sí entraron por la fórmula PRI-PAN-PRD, siendo designados por el poder que tenía el PRD en Tabasco y en Michoacán, terminaron volteando bandera y se fueron con Morena. Entonces, solamente falta un legislador. ¿Sería acaso ese legislador Ricardo Anaya? Quizás ese es el legislador que podría voltear bandera y decir sí quiero, pero no quiero. ¿A cambio de qué, Ricardo Anaya? Yo lo preguntaría aquí porque no es natural. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de que no se continúe con el proceso en su contra? Vaya, Hertz Manero no ordenó su aprehensión teniendo elementos para hacerlo, tampoco es como que le preocupe, o tiene fuero, tampoco es como que le preocupa. No sé quién es este Ricardo Anaya, pero sin duda hay que ponerle mucha atención a este Ricardo Anaya que regresó un poco raro de su autoexilio en Estados Unidos y ahora medio apoya al pueblo, medio apoya la reforma. Curioso, ¿no?